Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Saludamos a nuestro siguiente invitado. Se trata del doctor Esteban Ron, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional SEC. Esteban, gracias por estos minutos. Quisiéramos tener una lectura desde la comunicación, desde la política, sobre cómo el gobierno asume esta crisis energética. Esto incide directamente sobre la gente, incide directamente sobre el humor, ¿no es cierto?, con el que tiene que desarrollar sus actividades laborales, el estar en la casa. Esto de apagones de 8, 10, 12 horas, como en algunos recintos al interior del país, no le causa gracia a nadie. El gobierno ayer ensayaba pues algunas explicaciones. En primer lugar, la penal, esto se trata de un sabotaje, han sido enmarcados en la ley 22 personas, incluso ayer en la noche se hablaba de una búsqueda y posible apresamiento de la propia exministra Andrea Arrobo. El ministro secretario de Comunicación decía que abrieron las compuertas de Mazar, lo cual fue enfrentado, confrontado con una versión de orden técnico por un tecnólogo de SELEC, señalando que no hay compuertas en Mazar, ¿no? Entonces, ¿cómo ves ese manejo comunicacional que obviamente incide sobre un hecho político muy concreto? Esteban, buenos días. Buenos días, Edgar. Siempre será un gusto estar contigo y gracias por la invitación, honrado por ella. A ver, mira, yo creo que en este momento nosotros tenemos que por lo menos tener una explicación sobre la base de dos variables, ¿sí? La primera de ellas es la realidad y esa realidad tornada en una narrativa, que obviamente te va a dar dos polos. La narrativa oficial del gobierno, ¿sí? Y el contraste de la misma. Tú citas el claro ejemplo de lo que está pasando. Estamos ante una guerra de información. El gobierno te dice algo, como tú bien dices, el secretario de Comunicación dijo que hubo compuertas abiertas en Mazar y que el agua dejó pasar. Tuvimos el contraste de la información de técnicos de SELEC que decían no hay ni siquiera compuertas en Mazar y si es que se hubiese dejado pasar el agua, después de Mazar tienes otras dos presas que te permiten generar los mismos niveles de electricidad. Esto cuando el estiaje está en niveles superiores a lo que se requiere, ¿sí? Entonces, en la inmediatez de la sociedad líquida que nosotros tenemos en la actualidad, citando un poco a Bauman, es muy complicado la generación de narrativas, ¿sí? Porque las narrativas siempre van a tener un contraste, un fact-checking, y además la forma de obtención de información cada vez es más sencilla y la tecnicidad siempre va a ir sobre el relato. Creo que eso es la primera parte. No te puedo hablar, Edgar, de una crisis comunicacional que estamos viviendo, pero sí estamos en una guerra entre narrativa versus fact-checking, ¿sí? Ahora bien, yo siempre me he desalejado, segunda premisa, de la comunicación política conceptual, ¿sí? Yo creo en una comunicación estratégica con fines políticos y los fines políticos tienen una diversidad de materias. ¿Cuál es la diversidad de materias? Casi ad infinitum, ¿no es cierto? En este caso estamos hablando de comunicación estratégica gubernamental, pero es una comunicación estratégica gubernamental de respuesta. Si es que la respuesta no es bien pensada, el fact-checking te va a comer y eso es lo que te hacen grandes advertencias de los pensadores de la comunicación como Crespo Canel y demás, te dicen, tú no puedes tener una comunicación de crisis si es que te basas solo en narrativa. Eso es lo que estamos viviendo. Y la segunda parte de esto, Edgar, es que nosotros como ecuatorianos somos muy emocionales, ¿sí? Mira lo que está pasando, inclusive tenemos encasillado nuestra forma de votación como un voto emocional. Entonces, vamos a tener un enojo, vamos a tener ya ni siquiera un tema de desesperanza. ¿Por qué? Porque hemos venido siendo afectados desde la pandemia, por lo menos con 4 eventos ulteriores que van mermando esa emoción que tenemos como ecuatorianos y en general como personas hacia la prosperidad, ¿sí? Entonces, pandemia,
crisis ecuatoriana, muerte cruzada y ahora nuevamente esta crisis a nivel energético. Entonces tú dices, ¿para dónde vamos? Y eso es lo que estamos sintiendo en el Ecuador. Ya no niveles de desesperanza, sino de enojo hacia una situación que no fue ponderada en los momentos adecuados. Y es difícil desligar todos estos sentimientos, estas preocupaciones del votante, porque estamos a 48 horas, ¿no? Del acto electoral. ¿Es posible sacarle de la cabeza los problemas de la crisis energética, de sus dudas sobre si hizo bien o no el presidente de la República al entrar en la Embajada de México, de la forma como habla de la gente, etcétera? Incluso de Es, los y problemas del IVA, de los temas, cómo maneja la crisis de seguridad. Es imposible hacer sí, es imposible hacer una desvinculación objetiva de una consulta popular que es dependiente de la aceptación presidencial. Y eso es lo que tantas veces hemos insistido desde la academia y desde el análisis político. Las consultas populares deben ser utilizadas como maniobras de aceptación o termómetros de aceptación para mantener a un presidente candidato, porque es el único que puede proponer dentro de la palestra política para que su figura no tenga mermas en cuanto a su aceptación, es un error porque la desnaturalizas. Pero bueno, finalmente se la está utilizando en ese sentido, o al menos la finalidad es esa, porque la consulta popular no te presenta grandes cambios estructurales de la administración pública o en su defecto eh, progresividad de derechos. Hay temas importantes como las dos preguntas de seguridad, no te lo voy a negar, pero lo demás tiene una tendencia a una aceptación presidencial. Cuando tú generas esa interdependencia, la consulta popular va a ser afectada directamente, ni siquiera indirectamente, directamente en términos de proporcionalidad de la aceptación del presidente. Y el presidente ha tenido una merma en cuanto a sus actuaciones, en cuanto a la legalidad inclusive de sus actuaciones, el impasse con México, ¿no es cierto? La cualificación de las personas de determinada manera con un discurso extremadamente populista. Lo que está pasando con el sabotaje y la ex ministra Robo. Ahora tenemos o amanecimos con objetivos militares. Entonces tú te pones a ver en cuanto a la frecuencia discursiva, la figura del presidente Noboa, al ser ligada a la consulta popular, va a reflejar un rechazo a la consulta per se por el nivel de voto emocional que tenemos en el Ecuador. ¿Y cuáles son las maniobras que está tomando el presidente Noboa? Narrativas para ensalzar su popularidad, ¿sí? Y además, ojo, mira, hoy es la clara manifestación de esto. Amanecimos con objetivos militares, ¿sí? Es un tema de seguridad. Yo sé que la seguridad es la agenda gubernativa número uno, pero nuevamente estamos ante una consulta popular polarizada. ¿Estás o no estás con el país? ¿Estás o no estás con la seguridad? Pero hay una variable siempre imponderable en el Ecuador y en democracias inestables como las latinoamericanas, el voto emocional, ¿sí? Esa emoción que sentimos como ecuatorianos la vamos a reflejar en las urnas, sea para bien o sea para mal, ¿sí? Pero no va a ser un voto de contenido. Por lo tanto, el presidente de la República en estas últimas horas tiene que incrementar su presencia pública, porque no hacer nada sería aceptar, ¿no? La derrota de alguna manera. A ver, en este momento es complicadísimo, Edgar, porque recuerda que no estamos en campaña. Ya la campaña se cerró de la consulta popular. El presidente Noboa se puede referir a la consulta popular, sí, dentro de su agenda presidencial, pero se va a cuidar muchísimo y va a cuidar ese tema porque recuerda que hace un par de semanas tuvimos una infracción electoral ya declarada como infracción electoral por parte del alcalde de Quito por hacer campaña con la prefecta, perdón, con la candidata a presidenta, ¿sí? Entonces, estas son manifestaciones de servidores públicos que no pueden hacer campaña. Yo creo que se ha cuidado bastantísimo el presidente Noboa en ese sentido para no caer en la infracción. Ahora, no puede hablar, no estamos en campaña, pero las explicaciones de la crisis energética tiene que darlas él. Ese tema de cuidar o el Ecuador es muy personalista, Edgar, respecto de las responsabilidades. Sí, muy personalista. Pero esas o cualquier tipo de maniobra tiene que ya afrontar el presidente de la República. No puede ser el secretario Surieta
quien esté afrontando las crisis de comunicación, porque recuerda que él es un secretario de comunicación, no técnico. Y mira lo que está pasando con el fact-checking, ¿sí? Los ministros está bien que protejan dentro del juego político a la figura del presidente, pero en este caso la responsabilidad ulterior, y no es una reclamación bajo ninguna circunstancia, ¿no? Ya le corresponde al presidente Novoa, pero él se está cuidando muchísimo y ha formado una barrera desde la comunicación para no afectar su escala de aceptación de cara al proceso electoral en 48 horas. Siendo el tema que más le preocupa a la ciudadanía y siendo un tema incompleto, siendo una narrativa incompleta que además tiene bemoles, ¿no? Como ayer ya lo demostró Isurieta, no se necesita ahí hacer meas culpas, porque todo se está lanzando para la exministra y para estos 21 funcionarios, algunos de ellos que al parecer ya están presos. Incluso se ha difundido ayer una orden de búsqueda y apresamiento de la propia Arrobo. Eh, Porque a ella se le acusa de haber ocultado desde hace unas 3 o 4 semanas hechos fundamentales en torno a las centrales hidroeléctricas. No vamos a caer en estos tecnicismos que ni tú ni yo sabemos. Estoy Claro. repitiendo lo que el Ejecutivo ha planteado, las cosas, las acciones acompañadas de estas teorías. Pero el secretario de la Administración es un funcionario que supervisa a los ministros, ¿no? Y que a falta de que te informen, tiene que exigir información, tiene que hacer una especie de contralor interno del Ejecutivo. Aquí no se ha explicado el papel del el secretario Félix. Sí, mira, el secretario de la Administración Pública es el ministro de los ministros, ¿sí? Claro, Esa es la configuración estatal que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Es el ministro que debe coordinar y debe informar directamente al presidente de la República de las declaraciones de sus demás ministros, ¿sí? La crisis energética en el Ecuador, Edgar, no es de ahora, ¿sí? La crisis energética y en general, yo, como tú dices, no somos técnicos en el tema de energías, ¿no es cierto? Pero yo te hablo desde la racionalidad sí, básica, pero, ¿no? pero perdona la interrupción, pero sí recordamos ciertas cosas, la hilación de ciertos temas. Y esto desde el mes de octubre que se armó el barullo con Guillermo Lazo, ya supuso una serie de planes que no vimos Justo. continuidad en la administración Novoa. Es que eso es justo lo que te iba a decir. Nosotros no somos técnicos, pero la racionalidad mínima me dijo que en primer punto, y ahí vamos a ver las incongruencias dentro de la narrativa, en un primer punto hubo la crisis, Guillermo Lazo tuvo que comprar a precios estrepitosos de energía a Colombia, se tuvo que hacer la reconexión entre Colombia y Ecuador y pasamos a un tema de solventar esa crisis. Y aquí viene el punto que no gusta, digamos así, dentro de la narrativa oficial. Entra la ministra Robo y recordarás, Edgar, y recordará la ciudadanía, que la ministra Robo dijo que iba a auditar la negociación aquella que realizó el gobierno de Guillermo Lazo. Y de hecho, se fue a Colombia, habló con los actores privados, en este caso en Colombia, sobre la crisis y demás. Eso te va a dar un estado situacional, ¿sí? Entonces, y recuerda que también la ministra Robo fue aplaudida en su momento por el propio presidente Noboa, señalando que estaba tratando de transparentar los precios a los cuales Ecuador había comprado la energía de Colombia. Pero se están olvidando de eso, entonces es muy difícil caer en ese tema, y yo no defiendo a nadie absolutamente en este punto de la vida, ¿sí? Caer en ese tema de hubo ocultamiento de información. Entonces, mira cómo se va cambiando la figura de la ministra. En primer lugar, gran labor y demás por lo que estaba transparentando las cifras. Luego vamos a solventar, pero hasta ahí llegamos. Y como tú dices, esto empieza en octubre y las advertencias estaban ahí, las advertencias técnicas no creo que no sean transformadas en comunicación interna dentro de los ministerios respectivos. Y finalmente digo una cosa, Edgar, ¿sí? La responsabilidad en este caso puede recaer en una ministra, ¿sí? Pero la ministra por quién fue nombrada y la ministra por quién está siendo supervisada. Entonces, no es un tema de aplicar el arte de la guerra de Sun Tzu. Busquemos un enemigo en común para lanzarle todos los dardos dentro de la ecuación, porque es la persona que no ingresa dentro de la estrategia militar. No es de eso, Edgar. En este caso estamos nosotros ante claras vulneraciones, no te digo de derechos, pero
de la integridad emocional y física de las personas. Entonces, buscar subterfugios, en este caso técnicos, para tratar de justificar un tema y apuntar a una persona, me parece absolutamente irracional. El populismo penal o el uso del derecho penal ad infinitum, como en el caso de la que se está tratando de realizar hacia la ex ministra Robo, tiene sus limitaciones. Ahora, si es que encuentran efectivamente a través de las investigaciones realizadas que hay una responsabilidad que recaiga en ella, eso también está dentro de la lógica. Pero yo me voy al tema de la sinergia más básica de la administración pública, ¿sí? Es muy complicado no saber ese estatus y como tú dices, si no es la ministra, tengo un ministro de ministros, ¿no? Claro que tiene que exigir cuentas. Bueno, eso será el testimonio o será el libreto del día de hoy. Vamos a ver qué es lo que sucede en este tema en particular. Quiero plantearte otras dos temáticas, Esteban, por favor. Lo uno tiene que ver con el tema de México, que esta es la segunda semana que tiene solución de continuidad, no tan fuerte como la pasada, ¿no? Y en donde al parecer ya se dieron los pasos fundamentales. Que México no los quiera admitir, que México y sus socios no lo quieran admitir es otra cosa. Pero en esta semana, de todas maneras, se dieron pasos eh, buscados sobre todo por la estrategia mexicana. ¿Cómo viste tú la reunión de la CELAC, que tuvo solamente a 9 presidentes de los 32 que se compone ese mecanismo diplomático? ¿Cómo viste el hecho de que no se aprobó ninguna declaración cuando estas cumbres presidenciales tienen que producir algo? Y lo único que hay es un foro en donde Venezuela y Honduras se alejaron en el orgánico, en lo administrativo del Ecuador. Venezuela, claro, con la proverbial torpeza de Nicolás Maduro, señalando que va a cerrar la embajada acá cuando no la tenía desde el año 2019. Y Honduras, bueno, eso le puede pedir a la señora, llamando al encargado de negocios a consultas. O sea, ¿con quién se queda acá? Con otro encargado de negocios. Así es. Mira, a ver, el tema del impasse Ecuador-México creo que ya tuvo su clímax, ¿sí? Tuvo su clímax la semana anterior cuando a través de las comisiones especiales que la Asamblea de la OEA generó, se vio una clara configuración de aprobación y desaprobación de las actividades del Ecuador dentro de la representación regional, ¿sí? Y en este caso el secretario de Seguridad de los Estados Unidos también hizo su manifestación. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Ya se dio una configuración de hacia dónde se pretendía realizar, ¿sí? Eso dentro del margen que le da la OEA para la manifestación de los países. ¿Qué es lo que te dice la OEA? O al menos, ¿cuál es el margen de acción que te da la OEA? Que efectivamente tú puedas visualizar y ofrecer los mecanismos diplomáticos que tiene la propia OEA para solventar estos temas. Nada más que eso. Hasta ahí. Esto hay que irlo separando punto a punto. Por otro lado, México ya presentó la denuncia ante la Corte Internacional, ¿no es cierto? Ante la Corte Internacional de Justicia, y esto viene después un proceso largo, viene la fase de recabación de información, oral y demás. Eso es absolutamente independiente. Entonces, claramente México ya presenta esta denuncia. Por otro lado, la OEA le dice, ok, Ecuador y México, si quieren solventar el impasse, la OEA está aquí, no como mediador, sino como una base para realizar y ustedes utilicen a la veeduría internacional de nosotros mismos para solventar el impasse. Pero yo no sé por qué se arma este tercer punto de la CELAC, ¿sí? Recordemos que la CELAC viene en un déficit de legitimidad, no solo de ahora, César, sino desde hace mucho tiempo por la tergiversación de las finalidades comerciales que ésta tuvo en un inicio. Es que en Entonces, la ¿para CELAC qué acá? probablemente estaban o tenían preponderancia los amigos de México, pues no, los aliados de Siempre. México, aliados Sí, sí, ideológicos sí. incluso. Sí, sí, de acuerdo con eso. Entonces tenían esta especial preponderancia, pero mira, la no asistencia, mi interpretación, tal vez ahí puedo cometer un error por el desentendimiento de las relaciones diplomáticas. La interpretación yo le veo desde lo más básico. Ya hay un pronunciamiento regional, ya se Claro. sabe la tendencia regional. ¿Para qué acudir al nuevo mecanismo? Ecuador y México, solucionenlo, ¿sí? Yo creo que esa es la manifestación que hubo esta semana con CELAC. Porque mira,
¿Qué es lo que sucede cuando tienes impases internacionales entre países? Mientras más generación de espacio para solventar los impases se van disolviendo, pero no se van disolviendo de manera objetiva, sino se van disolviendo en una realidad internacional que no te vuelva a reconfigurar esas fuerzas. Entonces, para mí, lo de la CELAC fue, ya hay una posición regional, utilicen los mecanismos que tienen que utilizar, la OEA ya les ofertó, y México continúe por cuerda separada con el tema de la Corte Internacional de Justicia. Con la Edgar. resolución de la OEA, entonces el tema está resuelto. Se condenó al Ecuador, también se le Y dijo a tres México. cosas a México, ¿no? Así es, Que no hay le una gustaron a condena. México porque por eso mismo es que no estuvo el delegado en esa cumbre de cancilleres o de delegados de la OEA del pasado miércoles. Pero hablando de la Haya, ¿no te parece que que hay un tratamiento contrarreloj de la demanda de México? Estos temas duran años y sin embargo ya Sí. hay un comunicado de la Haya señalando que el 31 de abril, 1 de mayo ya se dan las audiencias para escuchar tanto a México como al Ecuador. Mira, no me asusta mucho, ¿sí? Yo no manejo el tema de Corte Internacional de Justicia, pero no me asusta el tema de que ya se llame la audiencia preliminar. Porque, ojo, Edgar, hay que entender el proceso interno de la Haya para que se haga la configuración de todo el análisis del caso, ¿sí? Las audiencias preliminares son las audiencias orales en las cuales o por las cuales se inicia y después tienes un proceso de investigación y de recabación de información y después de eso vuelves a escuchar nuevamente a las partes y después de eso puede ser llamar a las partes de en este caso en representación. La Haya y la Corte Internacional tiene obviamente sus demoras, pero como son y es la fase preliminar, es la respuesta natural que esta tiene para ir configurando el caso. Realmente, Edgar, para tranquilidad, digamos así, no, y no especular sobre el tema, es un proceso normal. Lo donde se traba y donde se demora es en las fases posteriores, al menos cuando se recabe información. Bueno, ahí será tema del gobierno publicitar debidamente las razones que le obligaron a entrar en la embajada el 5 de abril. Puede ser un excelente foro porque es mundial, ¿no? En términos, claro, de lo que te permite una corte como la Haya, ¿no? Sí, y ojo, como una corte la seria, Haya, y no es que puedes hacer grandes discursos, ni mucho menos. genial, lo que acabas de decir, a eso iba, ¿sí? En una corte internacional tú no puedes decir que estás del lado correcto de la historia. En una corte internacional tú no puedes decir que eso hace a las personas happy, ¿sí? Son Claro. argumentos, ¿sí? Es que eso fue la locución en el medio australiano del presidente Noboa. En una corte internacional de justicia, tú tienes que solventar con hechos y en derecho internacional lo acontecido. Ahí ya no hablamos de narrativas, ahí hablamos ya de corte, De la lógica total. Y el último ¿sí? tema, Esteban, en medio del feriado, es decir, escasez de temas políticos, resulta que el Tribunal Contencioso Electoral saca a Construye del mapa electoral. Furiosos en Construye contra el Tribunal Contencioso Electoral, que es la última instancia electoral, le acusan al presidente Noboa de ser el responsable de esto. Me Eh, parece, no, mira, no sí. hay mucha hilación porque ADN no tiene representación en el Consejo Electoral ni en el Tribunal Contencioso Electoral. O sea, ¿cómo así Novoa tiene que ver con esto? Sí, mira, a ver, en primer lugar, estos son los procesos de infracciones electorales que el propio Consejo Nacional Electoral denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral cuando no hay presentación de cuentas de campaña. Recordemos que en este caso, de campaña y cuentas generales, ¿sí? Es decir, las organizaciones políticas incumplen con la presentación de cuentas de campaña o las organizaciones políticas que son acreedoras del fondo partidario permanente que lo tienen solo las organizaciones políticas nacionales, no presentan cuentas, se configura una infracción electoral, ¿sí? En este caso, el denunciante es el propio Consejo Nacional Electoral cuando le dice el TCE, yo no he recibido cuentas, proceda. Así se inicia este tema. Las consecuencias, en este caso, son multas económicas y la posible cancelación de la organización política, sí, Edgar. Sí está eso tipificado como una información y como una infracción, perdón, muy grave en el Código de la Democracia. ¿De acuerdo? El TCE tiene 30 días para tratar estas infracciones. Lo hace, ¿sí? Hubo la audiencia, estuve revisando ya el expediente virtual, hubo la audiencia y demás,
y hay una resolución de primera instancia con el juez ponente, el doctor Torres, que cancela a Construye, pero además sanciona al representante de Construye con una multa económica, ¿sí? Ahora bien, es difícil, y ojo con un tema, tanto Novoa como la lideresa de Construye han apelado siempre a la independencia de funciones. En este caso, la función electoral y más aún la Administración de Justicia en materia electoral, como es el TC, tienen independencia de funciones. Los jueces, Edgar, son jueces absolutamente independientes que no tienen representación política, ¿sí? Entonces, es raro que, mira la secuencia de actos en la frecuencia discursiva. María Paula Romo dice, el presidente Novoa va a realizar esto, ¿sí? Y luego sale la sentencia. Entonces, un poco raro. Ahora bien, yo creo que en este caso hay que estar al adecuado de curso de la justicia electoral. Hay una sentencia en primera instancia, las infracciones electorales en el Tribunal Contencioso Electoral tienen dos instancias, ¿sí? Hay una cancelación de la organización política, le queda en este caso a Construye presentar un recurso horizontal de ampliación y aclaración y luego la apelación para que sea solventada en 20 días ante el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral y ahí tendremos la decisión final. Ahora, si es que se comprueba, no quiero hablar ni siquiera de comprobaciones, si se especula que el presidente Noboa tiene incidencia, en este caso en la justicia electoral, se va a especular que tiene también en la administración electoral CNE, y ahí se nos va a volver realmente una bola de nieve porque estamos cayendo en las mismas prácticas de cooptación de otras funciones del Estado. De las versiones de Construye que yo he escuchado, la intervención de Novoa está en función de ciertos exabruptos que ha tenido hacia Construye en los últimos 2 meses. Les dijo destruye un día, ¿te acuerdas? Eh, Sí, en algún momento hubo un debate demasiado encarnado o descarnado, ¿no? Hacia los dirigentes de Construye, pero no el que Novoa tiene, por ejemplo, con el correísmo. De manera que la intervención de Novoa, no sé, y por eso te pregunto, no me guarda mi irse pues relación, por ese Edgar. tipo de, de- de lenguaje que a veces utilizan los mandatarios, ¿no? Ya no podemos decir solo Sí. no. Yo te digo, yo no todavía no logro hilar el tema de Novoa con el Tribunal Contencioso Electoral. Recuerda, sí, como tú bien dices, les dijo destruye, habló de María Paula Romo. Hay un tema específico respecto de la investigación de la muerte de Fernando Villavicencio, que de hecho no es ni siquiera miembro de Construye, ¿sí? Pero también ponle una variable más. Hace un par de semanas vimos en la Asamblea Nacional unas lindas camisetas blancas y azules de Construye por el voto, así por la consulta popular, ¿sí? Claro. Entonces, Edgar, a mí, en serio, todavía no guardo relación. Y Prefiero, más bien con el tema de México, el máximo defensor del respeto a la memoria de Fernando Villavicencio fue Daniel Noboa. así es. Así es. De hecho, dentro del discurso tanto de la canciller Sommerfeld como Daniel Noboa, el haberse pronunciado respecto del sistema electoral, ¿sí? Que tuvo sus desenlaces, era inmiscuirse en asuntos internos. Tesis con la que yo no estoy de acuerdo, ojo, porque inmiscuirse en asuntos internos internacionales te tiene que producir dos efectos, que haya una reorganización de la administración pública y que ésta reaccione, o que haya una actuación jurisdiccional que te merme derechos, ¿sí? Lo básico. Pero mira, o sea, se utilizó este tema de la favorabilidad o favorablemente el tema de Fernando Villavicencio y ahora sale el tema de Construye. No sé, como te digo, yo no logro hilar Novoa, Tribunal Contencioso Electoral todavía. Te voy a ser muy sincero, Edgar. Ayer en los temas de luz no he revisado la sentencia de manera específica, la voy a revisar si quieres conversemos de la misma en otra ocasión para ver si es que hay alguna cosa falaz por ahí o alguna determinación rara, a pesar de que las sentencias y los pronunciamientos de los tribunales de justicia del Ecuador no pueden ser materia de crítica, sino de análisis, pero no logro hilar todavía esto, ¿no? Y como te decía, Construye era uno de los principales no sé, cachiporra de la consulta popular, Edgar, hasta con camisetas. Entonces, no logro hilar todavía esta situación. Quedamos en Salvo que hay eso, otros temas entonces. de fondo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Ya, Quedamos Edgar. en eso, Esteban. Gracias por estos minutos. Un fuerte abrazo. Gracias a ti por la invitación.